Bienvenidos al canal Iconos Sagrados. Hoy nos adentraremos en la extraordinaria vida de Abraham, un hombre cuyo viaje no solo desafió los límites de la fe, sino que forjó el destino mismo de las naciones. Desde los áridos desiertos de Ur de los Caldeos hasta la promesa divina de una nueva tierra, seremos testigos de cómo Abraham se enfrentó a pruebas épicas, hizo sacrificios inimaginables y recibió promesas que resuenan hasta nuestros días. Prepárate para una narración que no solo inspira, sino que revela la fuerza de una fe que mueve montañas. No te pierdas ni un detalle de esta saga de valor, amor y compromiso divino. Síganos hasta el final y descubra el legado inmortal de Abraham, el padre de las naciones. En Ur de los Caldeos, próspero centro de comercio e idolatría, donde el sol abrasador bañaba las calles de tierra y el aire se perfumaba con especias exóticas, vivía Abraham, un hombre destacado por su riqueza y posición social. Respetado por todos, dirigía un gran clan, guiándolo con sabiduría y justicia. Sus rebaños pastaban en verdes colinas, sus graneros rebosaban de grano y sus arcas de metales preciosos. Abraham era un hombre de éxito, admirado por su prosperidad y generosidad, pero en el fondo de su corazón algo le preocupaba. A pesar de tener todo lo que un hombre puede desear, Abraham sentía un vacío inexplicable. Las deidades paganas adoradas en Ur, con sus inexpresivos rostros de piedra y sus promesas vacías, no ofrecían consuelo a su alma sedienta de algo más profundo. En noches silenciosas, bajo el manto de estrellas titilantes, Abraham levantó los ojos al cielo, buscando respuestas en los misterios del universo. Fue entonces cuando la voz de Dios resonó en su corazón, como un trueno en un día claro. Era una voz poderosa y serena, distinta de cualquier otra que hubiera oído jamás. La voz le llamó por su nombre, Abraham, y le ordenó que dejara atrás todo lo que conocía, su casa, sus posesiones, su familia y sus amigos, y partiera hacia una tierra desconocida, prometida por Dios como su nuevo hogar. Abraham se quedó perplejo. ¿Cómo podía abandonar la vida que había construido con tanto esfuerzo y dedicación? ¿Cómo convencer a su mujer, Sara, y a sus criados para que le acompañaran en un viaje incierto a un lugar lejano y misterioso? Las dudas y los temores asolaban su mente, pero la voz de Dios resonaba en su interior alto y claro, exigiendo obediencia y una fe inquebrantable. Siguieron noches de angustia y días de reflexión. Abraham rezó con fervor, buscando la guía divina y el discernimiento para comprender la voluntad de Dios. Consultó a los ancianos de la comunidad, buscando la sabiduría de su experiencia y conocimientos. Y poco a poco, la convicción fue creciendo en su corazón. Dios le había llamado a una gran misión y no podía desobedecer. Con el corazón apretado, pero el alma rebosante de fe, Abraham reunió a su familia y a sus siervos. Les habló de la llamada divina, de la tierra prometida y del viaje que les esperaba. Al principio, la incredulidad y el miedo se apoderaron de todos. Pero cuando vieron la determinación y la fe inquebrantable de Abraham, sus corazones se abrieron a la posibilidad de un nuevo comienzo, de una vida guiada por la luz de Dios. Y así, bajo la bendición del sol naciente, Abraham partió de Ur de los Caldeos, dejando atrás todo lo que conocía. Una caravana de camellos transportó sus posesiones, su familia y sus sirvientes, guiados por la fe de un hombre que se atrevió a responder a la llamada de Dios, embarcándose en un viaje extraordinario que transformaría su vida y el destino de sus descendientes para siempre. Sara, su amada esposa, le acompañaba con determinación y confianza. A pesar de las incertidumbres que flotaban en el aire, compartía la fe de Abraham y creía que Dios les guiaría por un camino de bendiciones. Lot, su sobrino, también se unió al viaje, movido por una mezcla de curiosidad y aprensión. Los criados, por su parte, observaban a sus amos con admiración y respeto, dispuestos a afrontar cualquier desafío que se les presentara. El viaje fue arduo y lleno de obstáculos. El sol abrasador castigaba a los viajeros, la fina arena penetraba en sus ojos y el agua escaseaba. Los áridos desiertos se extendían hasta donde alcanzaba la vista,
desafiando la resistencia física y mental del grupo. A cada paso, la fe de Abraham era puesta a prueba. En su mente surgían dudas y preguntas. ¿Nos conducirá Dios realmente a esta tierra prometida? ¿Estaremos tomando la decisión correcta? ¿Seremos capaces de superar estos desafíos? Pero Abraham se negó a flaquear. Recordó la poderosa voz que había resonado en su corazón en Ur de los Caldeos, la promesa divina de una nueva vida y la gran misión que se le había encomendado. Con un corazón rebosante de fe, levantó los ojos al cielo y clamó por fuerza y guía. Y cada día Dios renovaba sus fuerzas y reafirmaba su promesa. Y a medida que se acercaban a la tierra prometida, la fe de Abraham se transformó en un sentimiento de profunda gratitud. Dio gracias a Dios por su fidelidad y por guiarle por un camino de aprendizaje y crecimiento espiritual. Sabía que el viaje aún no había terminado, pero confiaba en que Dios seguiría guiándole y bendiciéndole a cada paso. Abraham y su caravana llegaron por fin a la tierra prometida por Dios, Canaán, una tierra fértil y abundante, con campos verdes, ríos caudalosos e imponentes montañas. Pero llegar a esta tierra no significó el fin de las dificultades. Al contrario, surgieron nuevos retos que pusieron a prueba aún más la fe de Abraham. Canaán ya estaba habitada por otros pueblos con costumbres y creencias diferentes. Abraham y su familia tuvieron que aprender a convivir pacíficamente con los cananeos, incluso en medio de conflictos e incomprensiones. La fe de Abraham era puesta a prueba a diario, lo que requería sabiduría, paciencia y discernimiento para afrontar situaciones complejas y tomar decisiones justas. Uno de los mayores desafíos fue el hambre. En un periodo de grave sequía, la tierra se volvió estéril y escasearon los recursos. Abraham y sus siervos vieron cómo sus rebaños se marchitaban y sus reservas de alimentos disminuían drásticamente. La desesperación amenazaba con apoderarse de sus corazones, pero Abraham se negó a perder la fe. Recordó las promesas de Dios de abundancia y prosperidad. En medio de la desolación, levantó los ojos al cielo y clamó pidiendo ayuda. Y en respuesta a su fe, Dios le guió hasta un oasis verde, donde sus rebaños encontraron agua y comida en abundancia. La fe de Abraham se fortaleció una vez más y aprendió que Dios siempre provee a sus hijos en tiempos de necesidad. Otro desafío al que se enfrentó Abraham fue la guerra. Un conflicto entre los reyes de Canaán amenazaba con hundirlo a él y a su familia. Abraham, un hombre pacífico por naturaleza, no deseaba la violencia, pero necesitaba defender a su familia y sus posesiones. Una vez más, su fe fue puesta a prueba, requiriendo valor, estrategia y sentido de la justicia. Abraham no luchó por codicia o poder, sino para proteger a sus seres queridos, y gracias a su fe y sabiduría, consiguió evitar la guerra y traer la paz a la región. Su reputación de líder justo y sabio se extendió por todo Canaán y se convirtió en un ejemplo de fe e integridad para todos los que le rodeaban. Habían pasado años desde la llegada de Abraham a la tierra prometida. Él y su esposa Sara, ya ancianos, aún no habían conseguido tener hijos. La promesa divina de una descendencia numerosa parecía alejarse cada vez más, y la duda empezó a introducirse en sus corazones. La vida de Abraham fue marcada por episodios de fe, obediencia y pruebas divinas. Dios renovó sus promesas varias veces, fortaleciendo su fe y transformando su nombre de Abraham a Abraham, significando Padre de multitudes. Junto a esta promesa, Dios también bendijo a Sara cambiando su nombre de Sarai y asegurándole que ella sería la madre de una gran nación. Abraham abrazó estos cambios con humildad y gratitud. Sabía que cada palabra hablada por Dios se cumpliría y que su descendencia sería tan numerosa como las estrellas en el cielo. Con renovada determinación, Abraham avanzó con fe inquebrantable, confiando en las promesas de Dios para su vida y para las generaciones venideras. En medio de estas circunstancias, Sara sugirió que Abraham tuviera un hijo con su sierva, Agar, siguiendo una práctica común en aquel tiempo. Abraham, luchando con la esperanza y la incertidumbre, acordó con Sara. Así,
Agar dio a luz a Ismael, lo que añadió una nueva dinámica de tensiones y desafíos en la familia. Este episodio no solo aumentó las tensiones entre Sara y Agar, sino que también trajo consigo una serie de conflictos internos y externos para Abraham. Sara se sintió menospreciada por Agar, mientras que Abraham se vio dividido entre su deseo de cumplir con la promesa de Dios y los desafíos familiares que enfrentaba. Años después, cuando Abraham tenía 100 años y Sara 90, Dios finalmente cumplió su promesa y Sara dio a luz a Isaac, su hijo legítimo. Este evento marcó un nuevo capítulo en la historia de Abraham, trayendo consigo tanto alegría como intensificación de las tensiones entre Sara, Agar, Ismael e Isaac. El nacimiento de Isaac fue un milagro, una prueba innegable del poder y la fidelidad de Dios. La fe de Abraham había sido recompensada y la promesa divina se había cumplido ante sus ojos. Abraham se convirtió en el padre de una gran nación, como Dios había prometido. El hogar de Abraham y Sara, enriquecido por la risa de Isaac, también se vio teñido por las tensiones. Sara, ahora madre legítima, observaba con creciente angustia las interacciones entre Isaac e Ismael. A medida que Isaac crecía bajo su cuidado maternal, las diferencias con Ismael se volvían más evidentes. Sara, aunque agradecida por el cumplimiento de la promesa divina, se sentía cada vez más incómoda con la presencia de Agar y su hijo mayor. Las tensiones, ya presentes desde la llegada de Isaac, alcanzaron un punto crítico. Sara se sentía menospreciada por Agar, mientras que Abraham se debatía entre sus deberes como padre y la armonía familiar. Fue entonces cuando Dios intervino, instruyendo a Abraham a escuchar a Sara y enviar a Agar y a Ismael lejos de su hogar. Reluctante pero consciente de la necesidad de preservar la paz y cumplir con la voluntad de Dios, Abraham preparó provisiones para Agar y su hijo. En un gesto de dolorosa obediencia, les proporcionó comida y agua para su viaje hacia el desierto, confiando en la promesa divina de que Ismael se convertiría en una gran nación. Así Abraham tomó la difícil decisión de separar su familia, confiando en que Dios los protegería y guiaría en su nuevo camino. Esta prueba de fe y obediencia marcó otro capítulo en la vida de Abraham, demostrando su confianza inquebrantable en la providencia divina y su disposición para cumplir con los designios de Dios, aunque fueran difíciles de entender. El nacimiento de Isaac fue solo el principio del cumplimiento de la promesa de Dios a Abraham. A través de su descendencia, todas las naciones de la tierra serían bendecidas. La fe de Abraham se convirtió en un faro de esperanza para el mundo, inspirando a generaciones a creer en el Dios fiel y poderoso que cumple sus promesas. La fe de Abraham ya había sido puesta a prueba varias veces a lo largo de su vida. Se había enfrentado a desiertos áridos, guerras, hambre y a la espera de un hijo. Pero la prueba final de su fe estaba aún por llegar. Una prueba que exigía de él la más profunda obediencia y confianza en Dios. En un sueño vívido, Dios ordenó a Abraham que sacrificara a su amado hijo, Isaac, como prueba de su fe. Abraham se horrorizó ante la orden divina. ¿Cómo podía sacrificar al hijo que tanto había esperado y que representaba la promesa de Dios para el futuro? Pero Abraham era un hombre de fe inquebrantable. Sabía que Dios nunca le pediría que hiciera algo que no fuera por su propio bien o por el bien de sus descendientes. Y aunque su corazón estaba destrozado, estaba dispuesto a obedecer el mandato de Dios. Abraham, con el corazón apesadumbrado, camina junto a su hijo Isaac hacia el monte Moria. Cada paso que da, siente el peso de la orden divina, una prueba de fe que desafía su amor y devoción. El cielo se tiñe de un azul profundo, mientras el silencio entre padre e hijo se hace más espeso. Isaac, con la inocencia en sus ojos, pregunta: «Padre, ¿dónde está el cordero para el sacrificio?». Abraham, con voz quebrada y mirada al horizonte, responde: «Dios proveerá, hijo mío». La tensión es palpable. El aire se carga de una expectativa dolorosa mientras suben la montaña con la madera para el altar. Llegan a la cima. Abraham construye el altar con manos temblorosas,
coloca la madera y finalmente, con el alma desgarrada, ata a Isaac y lo coloca sobre el altar. Las lágrimas fluyen por su rostro mientras levanta el cuchillo, preparado para obedecer a Dios hasta el final. En ese instante, un ángel del Señor grita: «Abraham, Abraham, no pongas tu mano sobre el muchacho». El alivio y la incredulidad inundan a Abraham, quien ve un carnero atrapado en un matorral. Dios había provisto el sacrificio, confirmando que la fe de Abraham era verdadera y profunda. La escena culmina en un acto de gratitud y reverencia, mientras Abraham e Isaac, con corazones renovados, descienden del monte, sabiendo que su fe ha sido probada y aprobada por el Todopoderoso. La historia de Abraham e Isaac nos enseña que la fe exige obediencia. Incluso cuando no comprendemos los planes de Dios, debemos confiar plenamente en su sabiduría y su amor. Dios siempre sabe lo que es mejor para nosotros, aunque eso signifique renunciar a algo que amamos. El sacrificio de Isaac, que no llegó a materializarse, se convirtió en un símbolo de la misericordia y el amor de Dios. Dios no quiere que sus hijos mueran, sino que vivan obedeciéndole y amándole. La historia de Abraham e Isaac nos invita a tener una relación profunda y genuina con Dios, basada en la fe, la obediencia y el amor. La vida de Abraham llegó a su fin. Vivió una vida larga y rica, marcada por una fe inquebrantable, la obediencia a Dios y la superación de los desafíos. Su historia se convirtió en un legado para sus descendientes y para toda la humanidad. Abraham dejó un legado de fe. Enseñó a sus hijos y nietos a creer en Dios, a obedecer sus mandamientos y a confiar en sus promesas. Su fe inspiró a generaciones de personas a buscar a Dios y vivir una vida conforme a sus principios. Abraham también dejó un legado de bendiciones. A través de sus descendientes, todas las naciones de la tierra serían bendecidas. Esta promesa divina se ha cumplido de muchas maneras. Hablaremos de esto en próximos videos. Gracias por ver el video hasta el final. Si te gustó el contenido y quieres conocer más historias como esta, te pido que le des un like y te suscribas a mi canal. También te animo a compartir este video con tus amigos y familiares. Que Dios te bendiga.